Durante décadas, su nombre generó miedo y fascinación en todo el mundo. Osama Bin Laden, el rostro oscuro detrás del terrorismo global, fue mucho más que un simple extremista. Fue el hijo de una dinastía millonaria, un hombre moldeado por la fe y la guerra, y el arquitecto de uno de los ataques más devastadores de la historia moderna. ¿Pero quién fue realmente? ¿Cómo pasó de la opulencia a la clandestinidad? ¿Qué eventos marcaron su transformación de empresario joven a enemigo número uno de Estados Unidos? En este video descubrirás la historia no contada y profunda de Osama Bin Laden, sus orígenes, sus motivaciones y el camino que lo llevó a cambiar el curso de la historia. Quédate hasta el final, porque lo que vas a oír te hará replantear todo lo que creías saber. Antes de seguir, suscríbete, dale like y activa la campana para no perderte ninguna de nuestras historias exclusivas sobre las figuras que marcaron nuestro tiempo. Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden nació el 10 de marzo de 1957 en la bulliciosa ciudad de Riad, Arabia Saudita. Provenía de una de las familias más poderosas y adineradas del país. La familia Bin Laden, cuyo padre, Muhammad Bin Laden, emigró desde Yemen y levantó un imperio empresarial en construcción y obras públicas. Desde pequeño, Osama fue testigo de un mundo dual: la opulencia y el poder económico por un lado, y la férrea religiosidad y disciplina familiar por otro. Con 54 hijos de 22 esposas, la familia Bin Laden era vasta, y cada niño creció bajo estrictos valores islámicos. Osama, especialmente, recibió una educación intensa en el Islam más tradicional, con influencias de movimientos salafistas que promovían un retorno a las raíces más puras de la fe musulmana. Pero Osama no fue un niño distante de la realidad. Ayudaba a su padre en la empresa familiar, aprendiendo sobre manejo de explosivos para obras civiles. Una habilidad que, años después, tendría un uso mucho más siniestro. En 1968, la muerte súbita de su padre en un accidente aéreo dejó a la familia con un imperio empresarial, pero también dejó a Osama como uno de los herederos de una inmensa fortuna, controlada bajo fideicomisos, hasta que alcanzara la mayoría de edad. Durante su adolescencia y juventud, Osama estudió Administración y Economía en la Universidad Rey Abdulaziz en Jeddah. Sin embargo, su verdadera pasión estaba en el activismo religioso y la política islámica. Influenciado por el clima convulso que vivía el mundo musulmán en las décadas de los 70 y 80. A finales de los años 70, el mundo musulmán estaba en plena turbulencia. La invasión soviética de Afganistán en 1979 despertó un sentimiento de resistencia global entre los musulmanes, quienes veían la ocupación como una agresión a la tierra sagrada. Bin Laden respondió a ese llamado con un fervor inquebrantable. Usando su riqueza personal, financió armas, entrenamiento y logística para los muyahidines, los guerrilleros que luchaban en las montañas afganas. Pero no solo fue un donante desde la distancia. Se unió a las filas, viviendo y combatiendo junto a ellos. Este periodo fue crucial. No solo se forjó su reputación como líder carismático y estratega, sino que creó una red internacional de militantes islamistas que compartirían una causa común. Irónicamente, Estados Unidos y Arabia Saudita financiaron a los muyahidines para detener la expansión soviética, sin saber que esa ayuda indirecta fortalecería a Bin Laden y su futuro grupo, Al-Qaeda. Con la retirada soviética en 1989, muchos esperaban que la guerra terminara. Pero para Bin Laden fue solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde él se enfrentaría no solo a invasores extranjeros, sino a los gobiernos árabes aliados con Occidente. De regreso a Arabia Saudita, Osama Bin Laden esperaba un reconocimiento por su lucha contra los soviéticos y aspiraba a participar en la política nacional. Pero se encontró con un régimen que permitía la presencia militar estadounidense en suelo saudí. Una afrenta intolerable para su visión religiosa. En un acto público, criticó abiertamente al rey Fahd y al régimen saudí, acusándolos de traición a la fe islámica. Esto provocó su expulsión del país en 1994 y la revocación de su ciudadanía. Fue entonces cuando Bin Laden se instaló en Sudán, desde donde comenzó a articular su plan para combatir no solo a Occidente, sino a cualquier gobierno musulmán que considerara corrupto o aliado del enemigo. Fundó Al-Qaeda en 1988
Pero fue en esta etapa cuando la organización se volvió una red global con objetivos claros: la creación de un califato islámico y la expulsión de las fuerzas occidentales del mundo musulmán. Con la fortuna heredada, Bin Laden financió atentados, entrenó militantes y difundió propaganda para reclutar seguidores. Durante la década de los 90, Al-Qaeda comenzó a emerger con fuerza en la escena global del terrorismo. Ya no se trataba solo de un grupo de combatientes en las montañas de Afganistán, sino de una red organizada, bien financiada y decidida a llevar su lucha mucho más allá de las fronteras tradicionales. En 1993, uno de los primeros intentos de ataque de Al-Qaeda fue la explosión en el estacionamiento subterráneo de las Torres Gemelas en Nueva York, que dejó 6 personas muertas y más de 1000 heridas. Aunque no fue suficiente para derribar los edificios, aquel acto mostró que el grupo estaba dispuesto a atacar dentro del propio territorio estadounidense. Pero el verdadero impacto vino en 1998, con la coordinación simultánea de atentados en las embajadas de Estados Unidos en Nairobi, Kenia y en Dar es Salaam, Tanzania. En estos ataques, que involucraron la detonación de enormes camiones bomba, murieron más de 200 personas y miles resultaron heridas. Fue un claro mensaje de Bin Laden y su red: no había fronteras para su guerra. Estados Unidos reaccionó con ataques con misiles de crucero dirigidos a campamentos de Al-Qaeda en Afganistán y a instalaciones en Sudán. Sin embargo, estos ataques solo lograron fortalecer la imagen de Bin Laden como un líder resistente y difícil de capturar. La tensión internacional siguió creciendo y Al-Qaeda se convirtió en un actor central del terrorismo global. Pero el mundo no estaba preparado para lo que vendría después. El 11 de septiembre de 2001, un grupo de 19 terroristas asociados con Al-Qaeda secuestraron 4 aviones comerciales. 2 de ellos se estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, provocando el colapso de ambos edificios en cuestión de horas. Un tercero impactó contra el Pentágono, el corazón militar de Estados Unidos en Washington, D.C. El cuarto avión, el vuelo United 93, fue derribado por pasajeros heroicos antes de llegar a su objetivo, que se cree era el Capitolio o la Casa Blanca. El saldo fue devastador. Casi 3,000 personas murieron, incluyendo civiles inocentes, bomberos, policías y militares. El mundo quedó paralizado por el horror y la incredulidad. Los atentados no solo destruyeron edificios emblemáticos, sino que también sacudieron el sentido de seguridad en todo el planeta. Este ataque sin precedentes convirtió a Osama Bin Laden en el enemigo público número 1 del mundo. Estados Unidos lanzó una guerra contra el terrorismo sin precedentes, invadiendo Afganistán para derribar al régimen talibán que había dado refugio a Bin Laden y su red. A partir de ese momento comenzó una búsqueda implacable. Un juego del gato y el ratón en el que Bin Laden, conocedor de la clandestinidad, se movía entre refugios secretos, búnkers y casas protegidas, siempre un paso adelante de las fuerzas que lo perseguían. Durante casi una década, se escondió en las montañas, en aldeas remotas y eventualmente en una casa fortificada en Abbottabad, Pakistán. A pesar de la presión y el riesgo constante, Bin Laden mantuvo su influencia sobre Al-Qaeda, emitiendo mensajes grabados para inspirar a sus seguidores y desafiar a sus enemigos. Su capacidad para evadir la captura se convirtió en una leyenda y su figura en un símbolo tanto de terror como de resistencia para algunos grupos extremistas. Y así, la historia de Osama Bin Laden y Al-Qaeda se convirtió en una saga que marcó el rumbo del siglo XXI. Una lucha que transformó la seguridad mundial y cambió para siempre la forma en que vivimos. Pero esta historia está lejos de haber terminado. En la próxima parte, exploraremos cómo se desarrolló la cacería final que llevó a la captura de Bin Laden, los secretos detrás de la operación que puso fin a su era y las consecuencias que este episodio dejó para el mundo. Si quieres descubrir todos los detalles y entender cómo un hombre logró desafiar a las potencias más grandes, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y dejar tu comentario. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir contando historias tan impactantes como esta. Nos vemos en la segunda parte.